Bienvenidos de nuevo. Hoy nos sumergimos en un tema que ha generado muchísima conversación y que sé que a muchos de ustedes les interesa enormemente, la supuesta ruptura entre Mert y Afra, y más importante aún, el verdadero motivo detrás de ella. Sé que hemos visto muchos rumores, muchas especulaciones, y hoy vamos a intentar desgranar un poco la verdad, o al menos, las teorías más plausibles, para entender qué pudo haber pasado con esta pareja que tantos admirábamos. Antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Además, con cada suscripción, nos ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Mert y Afra, dos nombres que resonaron con fuerza en el mundo del espectáculo, dos personalidades que parecían encajar a la perfección, construyendo una relación que muchos veían como un cuento de hadas. Su química era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla, y su seguimiento en redes sociales era masivo. Verlos juntos, sonreír, compartir momentos íntimos, nos hacía creer en el amor y en las conexiones verdaderas. Pero como bien sabemos, en el mundo de la fama, las cosas pueden cambiar tan rápido como una tendencia de moda. Y de repente, sin previo aviso o con comunicados vagos y confusos, la noticia de su ruptura sacudió a sus seguidores. La pregunta que todos nos hicimos fue, ¿qué pasó realmente? ¿Fue un desacuerdo trivial, un problema de agenda, la presión mediática, o algo mucho más profundo? Los medios de comunicación, como siempre, se lanzaron a la caza de la noticia, publicando todo tipo de rumores. Que si celos, que si infidelidad, que si incompatibilidad de caracteres, la lista es larga y a menudo contradictoria. Pero hoy en este vídeo vamos a intentar ir más allá de los titulares y explorar las posibles razones, basándonos en análisis de su comportamiento público, comentarios sutiles, y la lógica de las relaciones en el ojo público. Vamos a empezar por el principio. Cuando Mert y Afra anunciaron su relación, fue un momento de gran alegría para sus fans. Su conexión se hizo evidente en las entrevistas conjuntas, en las fotos que compartían, en la forma en que se miraban. Parecían tener una base sólida de amistad y respeto mutuo, algo que a menudo se considera el cimiento de una relación duradera. Su participación en proyectos juntos también fortaleció esa imagen de pareja unida y exitosa. Sin embargo, la vida de una pareja de celebridades es inherentemente diferente a la de cualquier otra pareja. Están constantemente bajo escrutinio, cada paso que dan es analizado, y la presión de mantener una imagen pública perfecta puede ser abrumadora. Una de las teorías más comunes, y quizás la más plausible, es la presión de la fama y los medios. Cuando eres una pareja tan popular, cada aspecto de tu vida se convierte en noticia. Las parejas que están constantemente en el ojo público a menudo luchan por mantener un espacio privado para su relación. Las preguntas constantes sobre el futuro, sobre los planes de boda, sobre los hijos, pueden generar un estrés inmenso. Además, la constante necesidad de alimentar a los medios con contenido fresco puede llevar a la creación de una imagen pública que no siempre se alinea con la realidad privada. Imaginen tener que sonreír y actuar como si todo estuviera perfecto cuando, en realidad, están atravesando un momento difícil. Esa disonancia puede desgastar cualquier relación. Otro factor importante podría ser la incompatibilidad a largo plazo, a pesar de la química inicial. Es posible que Mert y Afra se hayan enamorado de la idea del otro, de la energía que compartían en ese momento, pero con el tiempo, sus caminos individuales comenzaron a divergir. Las carreras de los actores son notoriamente impredecibles. Pueden estar en un proyecto exitoso hoy y al siguiente año buscando nuevas oportunidades. Si sus ambiciones profesionales los llevan en direcciones opuestas, o si uno de ellos siente que la relación está limitando su crecimiento, eso puede generar conflicto. La distancia geográfica también puede ser un factor, especialmente si sus carreras los obligan a pasar largos periodos separados. Mantener una relación a distancia es difícil para cualquiera, y más aún cuando las agendas están tan apretadas y los compromisos son constantes. Hablemos también de la naturaleza de las relaciones en la industria del entretenimiento. A menudo, las parejas de celebridades se forman en el set de rodaje, o a través de círculos sociales compartidos. Si bien esto puede generar una conexión poderosa basada en experiencias compartidas, también puede significar que la relación se basa, en parte, en la fantasía del proyecto o en la imagen pública que se proyecta. Una vez que el proyecto termina, o la atención mediática se disipa, la pareja puede darse cuenta de que la base de su conexión no era tan sólida como pensaban. La línea entre la vida persona
L y la profesional puede volverse borrosa, y la presión de mantener viva la magia puede ser insostenible. No podemos ignorar la posibilidad de problemas de comunicación o desacuerdos fundamentales. Incluso las parejas más enamoradas tienen sus diferencias. Lo que distingue a las relaciones exitosas es la capacidad de comunicarse abierta y honestamente, y de encontrar soluciones juntos. Sin embargo, si las diferencias son demasiado grandes, o si la comunicación se rompe, incluso una relación con un gran amor inicial puede fracturarse. En el caso de Mert y Afra, es difícil saberlo desde fuera. No tenemos acceso a sus conversaciones privadas ni a los detalles de sus desacuerdos. Pero es una posibilidad que debemos considerar. Quizás hubo diferencias irreconciliables en sus visiones de la vida, en sus valores, o en lo que esperaban de una relación. Otro rumor que circuló, aunque nunca se confirmó, fueron los supuestos problemas de celos o inseguridades. En una industria donde la atención y la admiración son constantes, es fácil que surjan sentimientos de inseguridad. Si uno de ellos sentía que el otro recibía demasiada atención, o si había malentendidos, eso podría haber sembrado discordia. De nuevo, esto es pura especulación, pero es una dinámica que vemos con frecuencia en relaciones públicas. La presión de ser siempre la persona perfecta puede llevar a que las inseguridades latentes salgan a la luz. También es importante recordar que las relaciones son dinámicas. Las personas crecen, cambian, evolucionan. Lo que una persona busca en una relación a los 20 años puede ser muy diferente de lo que busca a los 30. Es posible que Mert y Afra, como individuos, hayan evolucionado en direcciones diferentes, y que lo que una vez los unió ya no fuera suficiente para mantenerlos juntos en esta nueva etapa de sus vidas. La vida está llena de etapas y a veces, las relaciones que fueron perfectas en un momento dado, simplemente ya no encajan en las etapas posteriores. Además, seamos honestos, el factor tóxico de las redes sociales no se puede subestimar. Los comentarios de los fans, las comparaciones constantes, la presión por mantener una imagen idealizada, todo esto puede tener un impacto negativo en la salud de una relación. Si Mert y Afra leían constantemente comentarios negativos, o si sentían la presión de compartir cada aspecto de su vida para satisfacer a sus seguidores, eso podría haber sido un peso considerable. A veces el amor de los fans puede ser abrumador, y la línea entre el apoyo y la intromisión se vuelve muy delgada. Considerando todo esto, si tuviéramos que sintetizar el verdadero motivo de la ruptura, sería una combinación compleja de factores, y es poco probable que haya una única causa. Lo más probable es que haya sido una confluencia de presiones externas e internas. La presión de la fama y los medios, sumada a las diferencias individuales que pudieron haber surgido con el tiempo, y quizás dificultades en la comunicación. Es la tormenta perfecta que puede derribar incluso a las relaciones más sólidas. Es fundamental recordar que aunque como espectadores nos gusta especular y tratar de entender lo que sucede en la vida de nuestras celebridades favoritas, al final del día, estas son personas con sus propias vidas y sus propias decisiones. No tenemos toda la información, y juzgar sus decisiones sin conocer todos los detalles sería injusto. Lo que sí podemos hacer es aprender de sus experiencias, reflexionar sobre lo que funciona y lo que no en las relaciones, y valorar la importancia de la comunicación, el respeto y el espacio privado. En resumen, la ruptura de Mert y Afra, aunque dolorosa para sus fans, es probablemente el resultado de una compleja interacción de factores, desde la presión de la fama hasta la evolución personal de cada uno. No hay una respuesta simple, pero hemos explorado las teorías más plausibles para tratar de entender lo que pudo haber sucedido. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de verdad que esta exploración haya sido informativa y que les haya dado una perspectiva más clara sobre la situación. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Tienen alguna otra teoría sobre la ruptura de Mert y Afra? ¿Qué factores creen que son los más determinantes en una relación bajo el escrutinio público? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este contenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos que también siguen a Mert y Afra, y si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Muchas gracias por acompañarme, nos vemos en el próximo. Hasta luego.